Este soy yo subiéndome al nuevo Aveo Hatchback 2024 para poner a prueba su consumo en un recorrido épico por un lugar especial. Y es que para esta prueba solicité la ayuda de un brother muy querido. Giancarlo, ¿cómo estás, carnal? Bien, Gonzalo, un gusto volver a tenerte aquí por las tierras hermosas de Tepic. Nayaritas. Ustedes han pedido mucho estas pruebas, así que ahí les va. Sonido de la felicidad. Ahí está. Hoy me siento muy emocionado, Gonzalo, para conocer el rendimiento del nuevo Aveo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que tiene que dar mínimo 15 kilómetros por litro. ¿Tú? Me atrevo a los 18. El que se acerque más en el rendimiento, ¿Qué va a dar? ¿qué es lo que va a dar? Yo voy a regalar una gorra de estas que están padrísimas. La marca se llama De Ruta, es una marca que estoy lanzando junto con un brother. Son gorras premium, de materiales premium, son gorras de edición limitada, todas están seriadas y vale la pena coleccionarlas. Oye, ¿y puedo entrar yo, Gonzalo? Si entras, Está está padrísima, bien, la te verdad, regalo está una de padrísima, estas la verdad. gorras, carnal. Nosotros en Chevrolet Tepic, para la gente que está en Tepic y la gente que quiera venir de otros estados, les vamos a regalar el servicio de su coche Aveo cuando lo compre. Y yo gano y dicen que nos vieron en Mi Gusto es Conducir. Ya te comprometiste, vato, así que vamos a arrancar. Aquí ya está corriendo con el único litro que tenemos ahí adentro. Cosas básicas que la gente quiere saber. ¿Cuánto cuesta el nuevo Aveo 2024? 294,000 pesos en la versión estándar. Es correcto, hay transmisión manual y hay automático como el que estamos conduciendo el día de hoy. Por menos de 300,000 pesos mexicanos, ¿qué te llevas a casa? Por este precio, Gonzalo, te llevas el nuevo diseño del Aveo. Sí, que ya dan ganas de presumirlos. Te llevas 6 bolsas de aire seguridad, En todas las versiones. freno de disco en las 4 ruedas, una pantalla para el infoentretenimiento. Así es, y la pantalla de hecho está bastante bonita, solo que yo ahorita la traigo apagada, pero mira, aquí está. Hay conectividad Bluetooth, hay Android Auto, hay Apple CarPlay, los colores son muy bonitos, vibrantes, o sea, para hacer un carro que puede iniciar en menos de 300,000 pesos, menos de 15,000 dólares, está bastante bien. Un gran espacio interior. Yo creo que el espacio se defiende, no diría que es enorme, pero sí se defiende. Creo que el Aveo de generación anterior era un poquito más grande que este. Y lo que estamos buscando, Gonzalo, economía, ¿no? Bueno, eso pensamos, no sabemos, precisamente por eso estamos haciendo esta prueba versus un litro de gasolina, brother. Las especificaciones de motor, potencia y torque te las pongo en pantalla en este momento en lo que digo esto. Algunas personas, Gonzalo, van a decir que los caballos de fuerza se les hace poco, pero este motor cuenta con tiempo variable de apertura de válvulas. Y eso, mi gente, lo que hace es que entrega torque o empuje cuando más lo necesitas. Algo que me gusta del automóvil, el volante, ¿qué te parece? El volante está bien padre y aquí abajo está mochito, está como en D, este es un corte deportivo. Además que la cajuela hatchback permite también poder llevar maletas más grandes, cosas más altas, los asientos se abaten. Creo que este auto puede ser también muy adecuado para plataformas. ¿Cómo andamos en la cuestión de los servicios? Porque si vas a ponerlo a chambear, ¿qué tan caros son? ¿Qué tan frecuente? Mira, ahorita tenemos incluso una nueva versión de que puedes incluso comprar tus servicios financiados. Tú puedes comprar el coche con financiamiento, te financiar los servicios durante los 3 años y ya tú ya no te preocupas por el gasto del mantenimiento. ¿Y me subiría mucho la mensualidad? Estamos hablando de un aproximado de 300 pesos más a tu mensualidad y ya te olvidas de que cuando vayas al servicio desembolses, ya va pagado tu servicio. Eso está bastante bien. Hay una garantía que manejamos de defensa a defensa, la cual te cubre la mayoría de componentes excepto los de desgaste, que son bandas, aceites, llantas, frenos, porque son las piezas que normalmente con el uso se van desgastando. Para la gente que venga y compre su Aveo en Aeroplaza de Tepic, Nayarit, durante los meses de mayo y junio del 2024 van a estaremos dando ese 20% de descuento en cualquier adicional que requieras. ¿Cuántos kilómetros ya llevamos? Vamos recorridos 8.8 kilómetros. Hay 3 modos de manejo, el modo drive regular, el modo sport y hay un modo tipo manual. De hecho, ¿por qué no vemos un pedacito de cómo funcionan los modos de manejo? 3 modos de manejo en el Aveo. Está el drive regular, que es aquí. Luego también podemos hacer la palanca hacia un costado, drive, y este es el modo tipo manual, cambios ascendentes hacia arriba, descendentes. Y luego regreso a drive y bajo una vez más presionando el botoncito y aquí ya estoy en modo sport. Y en este es el modo en que nos vamos a ir probando el vehículo. Tú ya lo condujiste, ¿sentiste diferencia entre el modo drive normal y el modo sport? En carretera se nota la diferencia cuando lo cambias al modo sport. Si sientes más potencia, digo. ¿Sientes que el acelerador responde mejor entonces? Totalmente, o sea, para carretera es el modo perfecto para este auto. Este, sin embargo, no es el auto más barato que te puedes comprar hoy en el mercado. Hay vehículos más chicos
como Renault Kwid o Fiat Mobi, que pueden costar menos. Sí, pero no tienen la comodidad, el espacio, el manejo y el tamaño que tiene el nuevo Aveo. 12.2, Gonzalo. ¿Qué cosa? Kilómetros Los recorridos. kilómetros recorridos. 12.3, carnal. Y lo que sí no sé es dónde se va a morir, dónde nos va a dejar tirados, porque nos va a dejar tirados. El punto de esta prueba, Es que nos deje tirados, pues creo que ya voy ganando, ¿no? Creo que ya vamos a regalar los servicios. pues yo dije que 15. Y hasta ahorita yo me acercaría más. A 17. Tendría que estar más cerca de 18 para que tú ganes. No hemos hablado de los enemigos del rendimiento. ¿Cuáles son esos enemigos? Aire acondicionado, Sí, entre más fuerte lo prendes, más gastas. hábitos de manejo, Sí. aceleraciones fuertes. Esos serían malos hábitos. Buenos hábitos serían como ahorita, aceleraciones suaves y graduales y un manejo desenfadado. Pero lo que sí es que nos falta que menciones un enemigo más del rendimiento de combustible. Los servicios de mantenimiento. ¿Los servicios son un enemigo? O sea, entre más servicios le hago, más mato el consumo. No, Gonzalo, es la falta de servicio el enemigo. Porque si no traemos el coche en las buenas condiciones, si no trae el cambio de aceite adecuado, obviamente la fricción del motor va a requerir más potencia. Si no lo traemos afinado y los filtros no están funcionando como deben de ser, los vas a tener inyectores. los inyectores. Puedes extender tu garantía hasta 6 años, Gonzalo. Y la puedo meter dentro del financiamiento. La puedes ¿no? meter dentro del financiamiento. Vamos a sacar un aproximado, pero el enganche es de un 10%. Con eso te puedes llevar el coche. 29,000 pesos de enganche la versión inicial del Aveo. Obviamente más seguro y todas esas cositas, ¿no? Te queda una mensualidad aproximada de entre 5 y 6,000 pesos. No seas cañón. Sí es momento de estrenar, mi gente. Y creo que ahora es realmente un auto mucho más recomendable, sobre todo para mí en la versión intermedia. Oye, 18.5 kilómetros recorridos. No me esperaba que me diera tanto. El Onix nos dio más. Les invitamos a ver el video. De Chevrolet Onix, sí, que hicimos versus 1 litro de gasolina. Hemos estado circulando en un tramo de ciudad, un tramo de carretera también, de subidas, bajadas, todo. Estamos a 1000 metros sobre el nivel medio del mar, 20.5 kilómetros recorridos. Y aquí ya con las subiditas, no sé si llega a los 22. Ya pasamos los 20. Porque abajo dirá consumo promedio 21.3, pero arriba dice 22.4. Porque el promedio lo calcula según las condiciones que ha vivido el carro en los últimos meses. ¿Y el de arriba? De ahorita, de cuando lo pusimos en Pues servicio. ya se me está muriendo. 23.2. Hasta aquí llegamos, brother. Y ustedes viven en ciudades con tráfico del infierno. Ni yendo a bailar a Chalma le saca rendimiento. Así es. O sea, pero ya ese es un tema de pues, la ciudad. Cámbiate de ciudad, ¿sabes? Ya siento un petardeo. Y así ya siento que se jalonea 19.4. Infeliz. ¿Nos dará los 20 o no nos da los 20? 19.5 ya está jaloneando. No, ya está jaloneando. Jalonea, jalonea, jalonea. Hábitos de manejo, mi gente. Hábitos de manejo. Hábitos de Lo que manejo. Ya siento que se me muere. Sigo acelerando, pero ya como que ya no responde tanto. Digo los 20, a ver, levanta la bollita. ¿Cuánto le queda? Ya no se escucha Ya no nada. suena nada, ya. 20.1, ahí se le escuchó un poquito. Sí, ya perdí yo, por eso quiere sacarle más. Mi gente, no es mi culpa lo de la gorra. 20.1, no llegamos al 20. No, ya se murió. Padrísimo, padrísimo prueba de rendimiento. Obtengan su regalo en Chevrolet Aeroplaza de Tepic. Pregunten por Juan Carlos Asensio y digan que vieron este video. 20.2 kilómetros por litro. Muy bien, Nada mal. nada malo.